Capítulo 1. Amor de infancia. Yo siempre supe que Sebastián era mi destino. Desde que éramos unos niños, antes de que el mundo nos enseñara a dudar, antes de que el amor se convirtiera en una promesa rota, él fue mi constante. Recuerdo cómo me ayudaba con los deberes, cómo me alcanzaba el lápiz con esa sonrisa que solo yo parecía entender. Éramos niños, sí, pero yo ya sabía que lo amaba, no como un juego, no como una fantasía. Era amor de verdad, el tipo de amor que te late en el pecho antes de aprender a ocultarlo. Cuando me fui al extranjero a estudiar, Sebastián no me despidió con lágrimas, ni promesas vacías. Solo me abrazó y me dijo, cuando regreses, estaré aquí. No necesité más. Esa frase me acompañó en cada aula, en cada ciudad desconocida. Era mi refugio en medio del caos. Y aunque los años pasaron, aunque la distancia se interpuso, nunca dejé de creer que él me esperaba. Porque eso era Sebastián, una promesa que no necesitaba ser escrita. El día que regresé, todo parecía más brillante. Las calles de nuestra ciudad, los olores de mi infancia, incluso el viento traía algo diferente. Y entonces lo vi, parado frente a nuestras familias, con un ramo de flores y la mirada llena de algo que yo no supe descifrar. Me arrodillé ante él sin saber que en realidad me estaba arrodillando ante una mentira. Me propuso matrimonio con una voz que temblaba. Finalmente esperé lo suficiente para que volvieras, me dijo. Y yo, como una tonta enamorada, lloré de felicidad. La boda fue sencilla, pero para mí fue el clímax de una vida entera de espera. Me veía en el espejo y no podía creer que aquel sueño se hubiera hecho realidad. Él, a mi lado, tan atento, tan cariñoso, tan Sebastián. Nuestra vida de casados comenzó con cenas románticas, besos en la frente, detalles que parecían salidos de una novela. Yo creía que había ganado la lotería emocional, que había merecido ese amor con cada latido de mi corazón. Pero el destino, o tal vez la vida, tiene un modo cruel de desenmascarar la verdad, y no lo hace con gritos ni con escándalos, lo hace con silencios, con miradas que se pierden, con palabras que se quedan en el aire. Al principio fueron pequeñas señales, una llamada que no contestaba, un mensaje que se borraba rápido, una sonrisa que no me dirigía a mí, pero yo, ciega por el amor que siempre había querido, las ignoré, porque si algo había aprendido era que Sebastián era mío, o eso creía, hasta que encontré el diario. Aquel cuaderno escondido entre libros viejos, como si fuera un secreto que ni él mismo quería recordar. Lo abrí por curiosidad, por inercia, por el hábito de querer saber todo sobre él. Pero lo que leí me heló la sangre. No era mi nombre que llenaba las páginas, era otro, uno que no conocía, pero que ya me hacía daño solo con existir. Lorena, la mujer que Sebastián no pudo olvidar, la mujer que, según sus palabras, lo hacía sentir como si el mundo tuviera sentido solo cuando ella se aferra a mí. Me senté en el suelo, el diario temblando entre mis manos. Leí y releí aquellas palabras como si negándolas pudiera cambiar la realidad. Una entrada, fechada el día de nuestra boda, me destrozó. Hoy me caso. De ahora en adelante seré el esposo de otra persona, pero mi corazón siempre será tuyo. El aire se hizo pesado, el techo me cayó encima, y por primera vez entendí que no había ganado nada, que todo había sido una ilusión, que Sebastián no me eligió por amor, sino por resignación. Pero no lloré, no esa noche, no frente a él. Guardé el diario, lo devolví a su lugar y me miré al espejo. Ya no era la misma. Había muerto algo dentro de mí, pero nació otra cosa, una determinación fría, una claridad que nunca antes había tenido. Iba a jugar un juego que no sabía que estaba a punto de comenzar, y esta vez no iba a perder, porque el amor que una vez me hizo débil, ahora me iba a convertir en alguien imparable. Capítulo 2. El diario oculto. No recuerdo cuánto tiempo pasé allí, sentada en el suelo del estudio, con el diario abierto sobre mis piernas, como si fuera una prueba de vida o una sentencia de muerte. Las palabras seguían ahí,
clavadas en el papel, inmóviles, pero vibrando dentro de mí como una herida fresca. No podía cerrarlo, no quería cerrarlo. Era como si al seguir leyendo pudiera encontrar una explicación, una excusa, un error, pero no había nada de eso. Solo confesiones, solo amor por otra. Lorena, un nombre que no conocía, pero que ya pesaba más que cualquier verdad que Sebastián me hubiera dicho. La forma en que la describía era como si yo no existiera. Adorable como una niña, siempre se aferra a mí, actúa de forma tierna y dice que quiere estar conmigo para siempre. Cada palabra era una puñalada. No grité, no lloré, solo me quedé allí, con el corazón hecho añicos y el alma congelada. Esa noche Sebastián llegó como siempre, con una sonrisa cansada, un beso en la mejilla y el olor de su perfume, ese que tanto amaba. Me miró buscando algo en mis ojos, quizás ternura, tal vez complicidad. No encontró nada, solo silencio. Le serví la cena sin decir una palabra, como si nada hubiera cambiado. Él comió, habló de su día, de una llamada que había recibido de su madre. Yo asentí, como siempre, pero ya no era yo. Era una máscara de la mujer que había sido. Durante días viví en un estado de duelo silencioso. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el diario, veía su letra, escuchaba sus palabras y sentía que todo lo que habíamos construido era una mentira. Pero no quería confrontarlo. No todavía. No quería ser una esposa herida, una mujer despechada. Quería entender. Quería ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba esa verdad. Y entonces llegó la cena familiar. Doña Elena había insistido en que nos viéramos todos juntos. Su forma de decir, tenemos que celebrar que mi hijo es feliz, me revolvió el estómago. Sebastián se veía nervioso. No sabía si era por mí, por su madre o por algo más. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. El timbre sonó. Él se puso tenso. Yo, en cambio, me sentí fría, como si ya supiera que algo iba a pasar. Cuando abrió la puerta, la vi, Lorena, pequeña, delicada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entró como si fuera su casa, como si ya conociera el camino. Sebastián la recibió con un beso en la mejilla. Un beso demasiado cercano, un beso que no era casual. En la mesa, ella lo miraba con una familiaridad que me quemaba. Le servía comida, le alcanzaba el agua, le hablaba como si supiera todo de él. Y yo, sentada frente a ellos, solo podía observar, escuchar, medir. Y entonces, con una voz calmada, casi dulce, le dije, a Sebastián no le gustan los champiñones y es alérgico a las zanahorias. Su sonrisa se congeló. Sebastián me miró. No entendió, pero yo sí. Yo entendí que ella no lo conocía, no de verdad, y que a pesar de todo, él había elegido casarse conmigo. Esa noche, al llegar a casa, Sebastián intentó besarme. Me alejé con suavidad, no con enojo, no con dolor, con indiferencia. Esa fue la primera vez que vi el miedo en sus ojos. No sabía que había cambiado, pero sabía que algo había cambiado. Y no le podía decir que ya no era su esposa, no todavía, porque ahora tenía un plan. No era de venganza, era de verdad y de libertad. Porque si Sebastián pensaba que iba a romperse, estaba equivocado. Porque el amor que una vez me hizo vulnerable, ahora me estaba convirtiendo en una mujer que no iba a dejar que nadie decidiera por mí, ni siquiera él. Capítulo 3. La otra mujer. Desde aquella cena, algo en mí cambió. No era odio, no era dolor, era claridad. Como si por fin hubiera abierto los ojos a un teatro donde todos sabían su papel
menos yo. Sebastián notó la distancia. Intentó acortarla con flores, con cenas improvisadas, con besos que ya no me decían nada. Pero yo ya no era la misma. Ya no respondía como antes. No me enfurecía, no preguntaba, no lloraba. Simplemente no estaba. Él no entendía qué pasaba. Ni siquiera sabía que yo sabía. Y eso me dio poder. Un poder silencioso, frío, calculado. No quería destruirlo. Solo quería que sintiera lo que era vivir al lado de alguien que ya no está allí. Quería que entendiera que el amor verdadero no se elige por inercia, ni por resignación. Se elige con el alma. Doña Elena, su madre, insistía en que algo me pasaba. «Estás más callada, hija. ¿Está todo bien con Sebastián?», me preguntaba con esa mirada de quien ha visto demasiado y ha callado aún más. Yo sonreía. «Todo está bien», respondía. Y lo decía con tanta calma que hasta yo misma me creía. Hasta Sebastián empezó a dudar de sí mismo. Pero fue Lorena quien dio el primer paso hacia el frente, o más bien hacia atrás, hacia él. Un día recibí un mensaje anónimo. Era una selfie. Ella envuelta en una toalla, en nuestro baño. Una provocación disfrazada de error. La imagen desapareció en segundos, pero yo fui más rápida. La guardé. No por venganza, por confirmación. Le respondí con una calma que asustaba. «No pierdas tu tiempo. No voy a pedir el divorcio. Si quieres algo, ve y habla con Sebastián tú misma». Ella no esperaba eso. Pensaba que iba a caer, que iba a gritar, que iba a llorar, que iba a suplicar. Pero no. No esta vez. No conmigo. Unos días después, me encontré con ella en una cafetería del centro. Iba vestida en elegancia, pero sus ojos delataban desesperación. Me vio y se puso rígida. «¿Qué hiciste? ¿Por qué no te divorciaste?». Su voz temblaba. No era ira, era frustración, tal vez incluso miedo. La miré, la estudié, y le hice la pregunta que sabía que no podría responder. «¿Tú lo amas? Entonces dime, ¿cuál es su comida favorita?». Se quedó en silencio. Los nudillos de sus manos se pusieron blancos al apretar la taza. No sabía. No lo sabía. Y yo sí. Yo sabía todo de Sebastián, desde el sabor que le gustaba en el café hasta la forma en que se removía en la cama cuando soñaba. Ella no tenía nada, solo una ilusión. «Convence a Sebastián para que se divorcie de mí. ¿Puedes hacer eso?». Ella no respondió. No hizo falta. Su silencio fue suficiente. Ese día salí de la cafetería con una paz que no había sentido en meses. Por primera vez entendí que no era ella mi enemiga. Era la mentira. Era la resignación. Era el hecho de que Sebastián me eligiera no por amor, sino por rendición. Y eso, más que una traición, era una ofensa al amor que yo sí le había dado. Esa noche Sebastián llegó tarde. Me encontró sentada en el sofá con una taza de té y una mirada que no le gustó. «¿Dónde estuviste?», me preguntó. «En una cafetería», respondí. «¿Con quién?», insistió. Lo miré. «Con alguien que quiere algo que no puede tener». Él no dijo nada. No hizo falta. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Porque ya no era solo él quien sabía que algo estaba roto. Ahora yo también lo sabía. Y lo peor para él era que no tenía miedo. Tenía control. Y por primera vez, Sebastián empezó a temer perderme de verdad. Capítulo 4. El silencio que habla. El silencio es más fuerte que los gritos, más hondo que el llanto, más claro que cualquier explicación. Y en mi casa se hizo tan denso que Sebastián empezó a caminar como si estuviera sobre vidrio. No sabía qué había cambiado, pero sabía que ya no estaba seguro. Yo,
ya no estaba allí. No con el corazón, ni siquiera con la voz. Él intentaba reconquistarme, con flores, con cenas, con palabras que antes me habrían derretido. ¿Qué pasó, Valeria?, me preguntaba cada noche. ¿Qué hice? Yo solo lo miraba, no con odio, no con dolor, con distancia, con una frialdad que no era cruel, pero que lo lastimaba igual, porque no era indiferencia, era decisión. La decisión de no seguir fingiendo que todo estaba bien cuando todo estaba roto. Doña Elena no entendía. «Mi hijo está triste», me dijo una vez, con esa voz suave de quien no quiere preguntar, pero necesita saber. «¿Está todo bien entre ustedes?». La miré a los ojos. «Sí», respondí. Y lo dije con tanta calma que hasta yo misma me creí. Pero no era mentira. No ya. Porque Sebastián y yo seguíamos casados, pero no estábamos juntos. No de verdad. No desde que leí el diario. Una tarde, Sebastián enfermó. Fiebre alta, delirio, un cuerpo que se rendía, pero no el mío. Recibí una llamada de Carlos, su amigo. «Está muy mal, no logro contactarte. ¿Dónde estás?». Le dije que iba para allá. No por amor, ni por deber, por costumbre. Porque una parte de mí todavía sabía cuidarlo. Pero no cociné. No preparé la sopa de costilla que siempre le hacía cuando estaba enfermo. No me quedé a su lado toda la noche. Solo llamé a domicilio, le di la sopa y me senté a su lado sin decir nada. Él me miraba como si no me conociera. «¿Por qué no me hablas?», me preguntó con voz débil. «Lo hago», respondí, «pero ya no me escuchas como antes». No entendió. O tal vez sí, pero no dijo nada. Cerró los ojos y se quedó dormido. Y yo me quedé allí, sentada, mirando a un hombre que había sido mi vida entera y que ahora era solo un recuerdo que no quería morir. Fue en ese momento que empecé a ver a Gabriel. No como un refugio, ni como un reemplazo, como una luz. Alguien que no sabía de mis heridas, que no conocía mis cicatrices, pero que me hablaba como si yo fuera importante, como si yo fuera yo sin necesidad de explicar nada. Hablábamos de arte, de libros, de exposiciones, nada más. Pero era suficiente, era real. Y Sebastián lo notó. Una vez, al regresar de un viaje de trabajo, me vio con él. Fuimos a tomar un café después de una charla en la universidad. Él no sabía que Sebastián nos vería, pero lo hizo. Y su mirada me dijo todo. No era enojo, era miedo. Miedo de perderme de verdad. Miedo de que alguien más me viera como él no lo hacía. Miedo de que yo ya no lo necesitara. Esa noche, Sebastián no me habló, no me preguntó nada. Solo se quedó en silencio, mirándome como si yo fuera un enigma que no podía resolver. Y yo, por primera vez, no sentí culpa, ni dolor, ni siquiera victoria. Sentí paz, porque ya no estaba luchando por un amor que no me eligió. Estaba construyendo un futuro donde yo sí me eligiera a mí misma. Capítulo 5. El adiós que libera. El día llegó como una tormenta que ya no asustaba. Llevaba meses preparándome para decirlo, no por miedo, sino por respeto. Porque aunque Sebastián no me hubiera elegido con el corazón, sí fue parte de mi vida. Fue mi primer beso, mi primera noche, mi primer hogar. Pero ya no era mi futuro. Entré a la oficina con los papeles en la mano. No eran una venganza, no eran una amenaza, eran una decisión. Me senté frente a él. Ni siquiera levantó la mirada al principio. Estaba concentrado en su celular, en algo que seguramente no era importante.
Lo dejé terminar. No tenía prisa. Por primera vez controlaba el tiempo. Vamos a divorciarnos, dije, sin titubear. Sus manos se detuvieron, su respiración también. Levantó la vista lentamente, como si quisiera asegurarse de que había escuchado bien. Pero no había error, no había malentendido, solo la verdad que había estado a punto de estallar durante meses. ¿Qué? Preguntó, como si no hubiera oído bien. Lo que oíste, respondí. Vamos a divorciarnos. Quiso decir algo, quiso protestar, quiso romper los papeles o tirar la mesa, o gritar, pero no hizo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, con los ojos llenos de un miedo que no sabía nombrar. No era miedo a perderme como esposa, era miedo a perderme como parte de su vida, como su refugio, como su constante. Valeria, esto no tiene que terminar así. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré de verdad. Y no vi al chico que me ayudaba con las tareas, ni al hombre que me propuso matrimonio frente a nuestras familias. Vi a alguien que se había quedado quieto mientras yo cambiaba, mientras yo crecía, mientras yo me iba. Ya terminó así, solo falta que lo firmes. No firmó de inmediato. Se quedó allí con los papeles en la mano, como si esperara que yo le dijera que era una broma. Pero no lo hice. No esta vez. No más. Cuando me levanté para irme, me preguntó, ¿te quiere llevar? Negué con la cabeza. No hace falta. Gabriel me espera. Y lo dejé allí, parado, solo, bajo un cielo azul que no le traía paz. No me sentí mal, no sentí triunfo, solo sentí libertad, porque el amor no se puede controlar, pero el amor propio sí. Y aunque amé a Sebastián desde que éramos niños, aprendí que antes de amar a alguien, tenía que amarme a mí misma, y que a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Epílogo. Desde mis ojos. Nunca imaginé que perdería a Valeria de esta manera. No con gritos, no con escándalos, no con un portazo, sino con un susurro, con una mirada, con un silencio que se volvió más fuerte que cualquier adiós. Cuando me dijo que quería el divorcio, no supe qué hacer, no supe qué decir. No fue una sorpresa, pero tampoco fue algo que estuviera preparado para escuchar, porque aunque lo presentía, aunque lo temía, no quería creer que había llegado el momento. No así, no de esa forma. No firmé los papeles de inmediato. Los sostuve entre mis manos como si fueran una parte de ella que aún podía conservar. Pero no era verdad. Ella ya se había ido. Hacía tiempo que se había ido. Solo yo no me había dado cuenta. Recuerdo la última vez que la vi salir de esa oficina. Me quedé allí, parado, viendo cómo se alejaba sin mirar atrás. No iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a encontrar algo mejor. Alguien que no tuviera que recordarle que la amaba. Alguien que lo supiera, que lo sintiera, que no lo dudara. Y me quedé solo, bajo un cielo azul. Pero ese día no había sol para mí. Después de eso, pasé días tratando de entender. No por qué lo hizo, sino por qué no lo hice yo primero. ¿Por qué no fui yo quien decidió que ya no podía seguir mintiendo? ¿Por qué no fui yo quien se puso de pie y le dijo la verdad? Que no la amaba como ella merecía, que no la había amado como ella me amaba. Porque Valeria me amó de verdad, con todo, con cada parte de sí, desde niña, desde antes de saber lo que era el amor. Y yo
Yo fui un hombre que no supo qué hacer con tanto. Lorena no fue la gran historia de mi vida, ni siquiera fue la gran historia de mi corazón. Fue una ilusión, una fantasía que no resistió el peso de la realidad. Y cuando la perdí, no fue a ella quien extrañé, fue a Valeria. Fue su silencio, su ternura, su forma de mirarme como si yo fuera el único hombre en el mundo. No la culpo por haberse ido, ni siquiera la culpo por no haberme odiado, porque el odio habría sido más fácil, más claro, más justo, pero ella no me odió, solo me dejó ir, y eso duele más. A veces pienso en ella, en cómo será su vida ahora, en si sonríe más, en si alguien la cuida como yo no supe hacerlo, en si al final fui solo un paso en su camino, o si de alguna manera la hizo más fuerte. Yo no soy el mismo hombre que fue su esposo, ni el chico que fue su amor de infancia. Soy alguien que aprendió tarde lo que significa amar de verdad, y ahora no tengo a quien demostrárselo. Solo a mí mismo. Y aunque duela, aunque me cueste aceptarlo, sé que ella hizo lo correcto, porque Valeria merecía más, y yo no fui suficiente.